Bienvenidos a Solo Cristo, un podcast donde exploraremos acontecimientos, personas y documentos que nos conducen al encuentro con Cristo. Soy Varinia Cuello y hoy comenzaremos nuestro viaje con una serie titulada 50 elementos de la Reforma Protestante, porque el centro de la Reforma fue justamente recuperar a Cristo para todas las personas, recuperar a Cristo para ti. Quisimos comenzar esta primera serie de podcast con la Reforma Protestante, ya que a pesar de que aconteció hace más de 500 años, sigue impactando profundamente en nuestra vida actual. Si bien es cierto, hablaremos algo de la historia de la Reforma Protestante, este no es un podcast de historia. Sabemos que una buena historia nos impacta porque revela algo. Hoy hablaremos de dos aspectos: quién era Martín Lutero y su preocupación por las almas. Una hoja clavada en la puerta de una iglesia en Wittenberg, Alemania, ese es el evento por el cual es más conocido Martín Lutero, uno de los motores de la Reforma Protestante de 1517. Las 95 tesis que contenía ese documento y todo el desarrollo de ideas posteriores debido a ellas nos siguen impactando hasta el día de hoy. ¿Pero quién era Martín Lutero? Algunos historiadores lo definieron como un hombre que bebía demasiado, que siendo sacerdote se casó con una mujer y que tenía un muy mal temperamento, un hombre lleno de vicios, moralmente reprobable. Otros han dicho que Lutero no era malo, sino que simplemente estaba equivocado. Y otros, por su parte, lo han idolatrado como un gran profesor de doctrina, un gran cristiano e incluso como el gran destructor del servilismo eclesial de la época. Sobre su propio aprendizaje, Lutero escribió: «Yo no aprendí toda mi teología de una vez. Tuve que buscar más a profundidad, a donde mis tentaciones me llevaron». Entonces analicemos su vida, por lo que él hizo, que por supuesto está relacionado con su llamado, con su vocación. Martín Lutero fue un profesor de Antiguo Testamento que comenzó estudiando en un monasterio en Erfurt y que continuó en la universidad. Su investigación teológica la inició en 1507. Luego comenzó a dictar una cátedra en la Universidad de Wittenberg y en 1512 se doctoró en teología. Ahora, ¿qué significaba ese doctorado? Dos cosas muy importantes. Primero, al ser profesor, él hizo un voto de buscar la verdad y enseñarla. Y segundo, él, con ese grado de doctor, estaba autorizado para hablar públicamente sobre teología. Eso nos puede parecer extraño hoy en día, porque vivimos en un contexto donde hay cierta libertad para discutir temas públicamente. Sin embargo, no olvidemos que en los 1500 la discusión pública de ciertos temas solo estaba autorizada para algunos, y Lutero tenía ese permiso en el ámbito de la teología. Martín Lutero también había sido ordenado sacerdote de misa de la Iglesia de Roma en 1505, ingresando a un monasterio agustino. La iglesia de ese momento, de la Edad Media, era un espacio donde se hacía énfasis en buscar la seguridad espiritual de las personas de la misma forma en que se luchaba por ganar la seguridad material, para comer, tener una casa, etc. Era una religión de obras, era de peregrinajes, se viajaba para pagar las penas por los pecados cometidos, era de santos y reliquias, se oraba a los santos y se veneraba a las reliquias para expiar los pecados por cosas que se habían hecho o por cosas que se habían dejado de hacer. Las imágenes de muerte, fuego y azufre eran constantes cuando se pensaba en lo que les pasaría a las personas luego de que murieran, porque nadie podía escapar del juicio de Dios que estaba por llegar, por lo que había mucha gente fervorosa trabajando por su salvación. Si no se confesaban los pecados y se pagaba por ellos antes de morir,
se pagaba en el purgatorio. Debido a ello es que nacen las indulgencias. La confesión y la penitencia eran parte de la vida cotidiana de Martín Lutero, de su vida espiritual. Y en ello sintió una gran angustia, llegando a pensar que la misericordia de Dios no era para él, o que había caído tan bajo que nada ni nadie podría ayudarlo. Lutero no solo se sentía culpable porque había ingresado al monasterio, abandonando así la posibilidad de ayudar económicamente a su familia, sino que también porque el monasterio de la Orden de Ermitaños de San Agustín, al que entró, era un lugar libre de trabajo físico para ganar beneficios espirituales, en oración, alabanza y meditación, para ellos, los monjes, y para otros. Por lo que Lutero eligió caminos más rigurosos para él. Pasó periodos largos sin comer, en ayuno, muchas noches sin dormir, muchas horas sufriendo un frío intenso sin abrigo ni techo, a la intemperie. Incluso llegó a la autoflagelación. ¿Y por qué? Porque él buscaba con todo su corazón amar a Dios. Una de las cosas que más complicó a Martín Lutero y que luego despierta en él su preocupación por las almas fue la confesión. No solo porque era una práctica generalizada y exigida por la Iglesia de la época para cualquier persona, que iba acompañada por la penitencia por los pecados confesados, sino que también en el monasterio era una práctica diaria. Cada día los monjes tenían que practicarla. Confesar sus pecados y pagar penitencias por ellos era lo que hacían los monjes como parte de su búsqueda de la santidad. En el monasterio, la confesión indagaba motivos, emociones, pensamientos y aún sentimientos reprimidos para revelar la maldad del corazón. Eso aterrorizaba a Lutero, porque tenía la certeza de que cuando ya se había confesado y tenía algo de tranquilidad en su corazón, aparecía algo nuevo que confesar. Esto lo llevó a una gran angustia, casi a la desesperación. Habiendo experimentado esto, Martín Lutero afirma que ese explorar, excavar en el corazón de la confesión, coloca demasiado sufrimiento y angustia en los pecadores. Un sentimiento de arrepentimiento que él graficó como sentirse en la alcantarilla y con la gran tentación de dejarse llevar por la desesperación sin ver ninguna salida. Lutero mismo sentía esa tensión de esforzarse cada día por ser santo y de saber que él no era lo suficientemente bueno para lograrlo. Su propio confesor y guía espiritual le dijo a Lutero que estaba enojado con Dios y lo invitó a mirar a Cristo en la cruz. Martín Lutero, como ministro y pastor, tenía una gran preocupación por aquellos a quienes le predicaba cada semana en su parroquia. Si leemos a través de todos sus escritos, se puede ver el constante énfasis en el cuidado de las almas. Lutero deseaba la sincera salvación de quienes leían y así lo expresó en sus escritos. Fue por eso que él clavó ese papel con 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, denunciando la venta de indulgencias como el lucro más vergonzoso. En su prefacio al primer tomo de los escritos latinos publicados en 1545, 1 año antes de su muerte, Martín Lutero escribe: «La obra de Dios es la obra que Dios realiza en nosotros. La virtud de Dios significa la virtud por la cual Él nos hace poderosos. La sabiduría de Dios es aquella por la cual Él nos hace más sabios. Lo mismo sucede con la fortaleza de Dios, la salud de Dios, la gloria de Dios. Por el Evangelio se revela la justicia de Dios, la justicia pasiva mediante la cual Dios misericordioso nos justifica por la fe, como está escrito,
El justo vive por la fe. Que Dios fortalezca en nosotros lo que ha obrado y termine la obra que en nosotros comenzó para su gloria. Amén. Gracias por estar con nosotros en este episodio. Acompáñanos en nuestra próxima entrega de nuestra serie 50 rasgos de la Reforma Protestante, donde hablaremos de las indulgencias y la herejía de Lutero. ¡Hasta la próxima!